Seguimos con la violencia en la sociedad. Una parte de nuestro preámbulo de la Constitución, como vos mencionabas, Manu, dice: para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Exactamente. Y no sé si no decía algo de hombres de buena voluntad. Pero habla esto que decías vos, no es solo, o sea, como decías vos, estamos todos incluidos, hijos de Sí, sí, inmigrantes. sí, sí, pero al aclarar hombres de buena voluntad está diciendo que no es que estamos llamando delincuentes como dice ahora el El gobierno. gobierno actual, sino que se está llamando gente que venga a construir la sociedad en la que vamos a vivir todos. Este, yo creo que es necesario, eh, porque nos están como, lo hemos dicho varias veces en distintos programas, nos están como queriendo formatear nuestra cultura. O sea, nos están como queriendo eliminar las raíces de donde nos formamos y donde aprendimos a relacionarnos. Romper esos lazos. Romper esos lazos y como borrarlos, como eliminarlos, como que desaparezca eso que nos dio origen como pueblo. O sea, no solo se están cambiando las reglas de juego a nivel de la organización del poder, porque a partir de la posverdad ya no es necesario que lo que se diga tenga algún sustento. Se puede inventar algo y si se repite bastante se convierte en verdad. Ya no es necesario que la persona que ocupe un cargo tenga cierta experiencia, que tenga cierta expertise, que tenga cierta preparación para eso. Están apareciendo cosas que vos decís hace 10, 15 años atrás eran impensables. No solo eso, sino que culturalmente están pegando donde están los fundamentos de nuestra formación como pueblo y como personas que integramos un pueblo. De hecho, nos están empezando a hacer creer que ahora se puede vivir simplemente vendiendo naturaleza. O sea, no hace falta que seamos un país productivo. O sea, nos están cambiando todo eso y dentro de eso entra esta cosa de que nosotros éramos un país de brazos abiertos. Éramos un país que era un enorme territorio, un potencial país riquísimo, casi sin habitantes. Y seguimos siendo uno de los países más deshabitados del mundo en la cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos. Y resulta que estos tipos ahora nos vienen a decir que el problema que tenemos es porque viene mucha gente, que viene mucha gente trabajadora y en este caso marrones. Porque la otra inmigración, la que ellos no rechazan, que deben estar sus abuelos entre ellos, en general eran los blancos que venían de Europa, Claro, ¿no? claro. Han entrado en el tramado social, ¿no? Esa trama que han roto y que aparte tergiversan. Yo mirando una noticia del diario, la sorpresa siempre es lo que antes era lo cotidiano o el buen vivir para nosotros, o el concepto de comunidad o de humanidad. Surgió una situación que fue noticia hace unos días del asesinato de un niño, porque tenía 17 años, y en Confluencia, y el diario titula: Inesperada reacción de la mamá. Como siempre se espera la violencia De la mamá de la de víctima. la mamá de la víctima. Inesperada reacción de la mamá de la víctima sobre el acusado que asesinó a su hijo. ¿No? Primero a mí me llamó la atención eso, porque es inesperado que la gente piense humanamente. Lo que es Ajá. esperado es la violencia, ¿no? Y la noticia habla que la mamá pide en la formulación de cargo la palabra, y la mamá dice que la persona que asesinó a su hijo también es como si fuera su hijo para ella. Y pide que lo retengan con la prisión preventiva para no generar más violencia en el barrio. Ahí hay una mirada humanizadora, una mirada comprometida con la sociedad y con el barrio, y hay un conocimiento del contexto barrial también. Exacto. Claro, lo que es extraño e inesperado es la compasión, Tal cual. ¿no? Y la mirada sobre el colectivo y el no pedir venganza. Vos fíjate que mientras contabas eso me lleva
a un hecho que también es necesario mencionar, que es la muerte de Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, que tiene una vida muy, muy interesante, porque fue un militante comprometido, fue un miembro de la organización Tupamaros, que cayó preso, estuvo 14 años preso, de los cuales 11 metido en un pozo. O sea, en condiciones extremas. Lo primero de extraño es que él sobrevivió y cuando sale sigue militando en política, pero con la actitud de generar el entendimiento. Es una persona que no solo que no reclama venganza, no solo no toma la venganza por mano propia, no reclama venganza, sino que reclama justicia, pero aún en ese planteo de justicia tiene una actitud parecida a la de esta mamá, que dice, hagámoslo mirando hacia adelante. No podemos seguir dando vuelta en lo que pasó. Lo que pasó no lo vamos a arreglar. Tratemos de ver cómo eso nos sirve de experiencia para adelante. Que fíjate que es una posición muy parecida a la madre de Plaza de Mayo, o a las abuelas, que jamás reclamaron venganza, que solo reclamaron justicia, y lo único que pidieron en ese caso es arrepentimiento de los genocidas, cosa que no consiguieron, porque hay una actitud cristiana incluso que dice que es necesario el perdón. Ahora, para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento genuino, y eso no lo hubo nunca aquí. Yo escuchaba hoy, hablando de esto de la muerte de Pepe Mujica, alguien que decía que algo que se podría criticar es que la posición de Pepe cuando fue presidente, que fue una especie de como de indulto a los genocidas, y decía, mirados desde acá de Argentina, que se lograron los juicios, que se lograron los castigos, podríamos decir que fue demasiado blando, pero fundamentalmente la diferencia que hubo es que acá había desaparecidos, había cuerpos que nunca se encontraron, había bebés que nunca se encontraron, y nunca quienes perpetraron eso dieron información, cosa que allá no pasaba, ¿no? Me parece que es interesante retomar esta cosa de en qué sociedad queremos vivir. O sea, ¿queremos vivir en una sociedad donde sea ojo por ojo? Y como decía Gandhi, nos quedamos todos ciegos, que creo que es lo que esa mamá quiso evitar, ¿no? Sí. Aún desde su dolor, que le daba la autoridad para poder decir, yo prefiero no continuar la escala de violencia. ¿De qué me sirve? No me va a devolver a mi hijo el que ahora llegue la venganza sobre este otro pibe, ¿no? Ahí me parece esto, ¿no? Siempre se lee el resultado, la respuesta y no se analiza el contexto. Y siempre las redes mal usadas tienen mucha influencia en eso, en los jóvenes también, donde constantemente el disparador es violento, 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 y después cuando salen a su vida cotidiana es en respuesta a eso que estuvieron viendo o llenándose todo el tiempo en las redes sociales. O sea, porque no hay un vínculo real, es un vínculo virtual. Exactamente. Es un vínculo del que podés entrar y salir todo el tiempo sin ninguna penalidad. Es un vínculo donde no necesitas madurar tus habilidades sociales para ser aceptado por un grupo o por una comunidad. Y un lugar que te permite ser quien quieras ser y decir lo que quieras decir, porque no tiene tampoco acuerdos o pautas o reglas para decir acuerdo entre nosotros de qué es viable o qué estamos todos de acuerdo humanamente para decir esto sí, esto no. A mí me preocupa también las palabras que también se han metido ahí en la etimología de las palabras y el significado de las palabras, porque en otra noticia también, y eso que también tergiversaron el significado,
También hubo un recordatorio en el diario sobre una pediatra que fallece y el diario titula Muerte de la pediatra militante comprometida de la pediatría social. Y en un comentario una señora le pone, dice eso de militante social comprometida, me huele a zurdaje, le pone. Que Exacto. alguien aclare porque no me quiero quedar con esa imagen equivocada. ¿Viste? Y vos decís, ¿y qué está entendiendo esa señora? ¿O qué le vendieron? ¿O qué es esto de... Básicamente, ¿dónde pone el foco de su atención, ¿no? Eh, lo vamos a desarrollar en la segunda parte, pero creo que estamos viviendo una sociedad de... Comentábamos recién, yo te decía que estamos viviendo una sociedad de débiles y me parecía que habría que terminar de aclarar qué estamos queriendo decir. Desde el punto de vista nuestro, la violencia es la manifestación de una debilidad. O sea, cuando surge la violencia en una discusión es porque esa persona se quedó sin argumentos. Y si la generalizás y las llevas a las situaciones de vida, cuando alguien empieza a ejercer violencia en una situación de vida es porque no se siente con las herramientas o con los argumentos adecuados para enfrentar esa situación. Entonces, si lo extendés a una cuestión social permanente, es una sociedad que está empezando a admitir que no tiene herramientas, argumentos ni soluciones para enfrentar la vida que se está desarrollando. O sea, desde ahí yo decía, estamos siendo una sociedad de gente débil, y en la medida que eso se empieza a extender, ahí te podés explicar por qué nos gobiernan los más débiles. ¿Por qué empieza a ser esperable, de acuerdo a lo que decía este diario, de que las respuestas sean de personas débiles que lo único que quieren es que les resuelvan el problema o que hagan algo para mitigarle el dolor, que no son capaces de asumir su propia situación, como hizo esta mamá, pararse ahí y decir, a mí no me resuelve nada que sigamos la escalada de violencia, que sigamos por el lado de la venganza. O sea, cuando nosotros planteamos esta violencia que está creciendo y que nos amenaza con llevarnos puestos a todo, nosotros somos parte de ella. Nosotros somos partícipes por acción o por omisión. Eh, Preguntémonos si es eso lo que queremos vivir, si es ese lugar social donde queremos que se críen nuestros hijos o nuestros nietos, si es eso lo que nos merecemos como pueblo, porque está en nosotros que nos escuchemos, nos podamos dar cuenta de cuál es nuestro papel y nuestra participación en esa escalada y empecemos a incidir para modificar. Por eso que lo que hizo esa mamá es tan disruptivo, porque rompe con la tendencia en la que todos vamos llevados como una especie de avalancha, ¿no? Donde cada cosa dispara la reacción de la otra y es como una reacción en cadena. Yo creo que la discusión hoy que nosotros queremos, hablamos todo el tiempo, este programa se llama Lo que no se quiere escuchar, tratamos de que se escuche, es que está en nosotros la posibilidad de modificar el rumbo. Está en nosotros la posibilidad de empezar a mover el fiel de la balanza hacia otro lado. No, perdón la interrupción. Llegó un mensaje, tenemos un audio de Lucas. Ahí se lo... Lo escuchamos. Sí, creo que está aumentando más la violencia en la sociedad. Sí, realmente sí, porque un ejemplo claro son los chicos ahora cuando salen al boliche y salen a divertirse y todo. No hay un maldito finde, no hay un solo finde en el que no vea
en las noticias, en Instagram o publicaciones de pibes que se agarran a las piñas por estar en estado de ebriedad o incluso algunos sobrios, nomás porque le miraron mal o lo que sea. Después la gente incluso al manejar autos está cada vez más agresiva, no respetan tampoco al peatón ni al ciclista. Yo entiendo que el tener un auto es algo grande, pero un auto también es una máquina de matar. Y la gente está cada vez más agresiva al manejar, no respetan nada. Sinceramente, sí, hay muchísima más agresividad en mucha gente, en muchísimos aspectos, incluso en la forma en la que te trata la gente cuando vas a comprar, tanto los compradores o la gente que te vende. La gente está muy agresiva incluso con el habla. Y después, bueno, en actitudes, que, bueno, reitero de vuelta lo del tema de los autos, te tiran el auto encima cuando capaz tenés el paso vos. Después de que si ellos hacen algo mal manejando y vos le decís, che, fíjate que tenía paso yo, se te enojan, te putean, algunos se bajan del auto y se quieren hacer ahí los malotes y te quieren pegar. En donde más, al menos yo, en donde más he notado que la gente está muy agresiva es en el tema de la conducción de cualquier tipo de vehículo y muchos chicos de hoy en día que salen de joda y siempre se terminan agarrando a las piñas. Realmente sí, hay muchísima violencia y ha crecido demasiado, lamentablemente. Me encantaría que se pudiera hacer algo ante eso. Sí, hay algo que se puede hacer, realmente ya no sé a estas alturas. La gente está tan agresiva que uno ya no es que le da miedo, pero sino es como termina pensando en sí mismo, porque si piensa un poco en el bienestar del otro, uno se aprovechan y empiezan a ser agresivos y no, no es así. Bien, bueno, creo que Lucas nos viene a dar la razón de que la violencia no son hechos aislados, que hay como un estado de violencia generalizado y donde eso va generando a su vez un funcionamiento en mental. Hay una alerta extrema, hay una especie de sensación permanente de impotencia frente a lo que me está pasando, que genera la reacción de descargarlo y de necesitar que haya otro que esté en condiciones peores que yo para poder yo descargar, ¿no? Ahí entraría un poco esto que leías de esa persona que hablaba sobre la pediatra que murió, ¿no? Que en vez de poner el hecho en alguien que acaba de morir y que cumplía un papel en la sociedad, mira desde dónde hacía lo que hacía, como si estuviera justificado o estuviera bien que muriera si en realidad era una zurda, como dijo ahí. O sea, eh, a ver, cuando nosotros hablamos de alguien fuerte o alguien débil, desde el punto de vista de Nuevas Fronteras, hablamos de dónde se pone la frontera. Cuando hablamos de fronteras, ¿dónde está el conflicto? Siempre hay un conflicto en toda situación. ¿Dónde pongo la frontera hace que yo tenga la capacidad de pararme y decidir cuál es el papel que quiero jugar ahí? ¿No? Si yo puedo pararme y decidir, generalmente es porque estoy con la suficiente fortaleza interior para no responder desde lo peor de mí, para tomarme el tiempo, para tomar los datos que están pasando, para mirar lo más amplio y flexible posible y tomar a partir de ahí, poner la frontera del conflicto en el lugar más adecuado que nos convenga a todos quienes estamos implicados. Eso es ser fuerte. Ahora, eso no lo puedo hacer solo, lo tengo que hacer con otros. Lo tengo que ir construyendo con otros. Con otros. O sea, cuando llegue el momento de la crisis tengo que sentirme respaldado, aunque esté solo en ese momento, pero siento que esa actitud de tener compasión, de tener flexibilidad, de tener
el tiempo emocional necesario para decidir lo mejor, me siento acompañado por quienes construyeron conmigo ese modo de estar. Aunque en ese momento esté solo, pero si yo no llego a ese momento con esa construcción, lo que me va a salir es mi instinto de supervivencia, que va a ser como un animal herido o como un animal agredido, y lo que único que me va a salir es esto que ese diario decía que es lo que se espera, matar o morir. Me hiciste acordar que una vez charlando con mi hijo, me dice, estábamos hablando de las relaciones humanas y todo, me dice, ma, esto es la jungla, que es la selva. Y cuando me dice eso, la imagen es acá, cada uno hace la suya, y yo le digo, ¿no tenés conciencia que en la jungla y en la selva también hay acuerdos, también hay una vida en comunidad? Pero para él el mensaje es, esto es un caos, porque lo planteaba desde ahí. Es que yo creo que de alguna forma nosotros le legamos una sociedad donde se fue incorporando ese mensaje como el modo de estar. Porque vos fíjate, yo te decía que en este grupo de policías, el que está más implicado porque fue el más cruel y aparentemente al que van a inculpar como que el que lo terminó matando, es el más joven de todos. Y yo le veía la cara y decía, ¿de dónde este pibe le puede salir esa hazaña de golpear hasta matar a otro que era más o menos de la edad de él y que estaba inmovilizado? Estaba absolutamente indefenso. ¿Cómo te puede salir esa crueldad? Eso en la jungla, le podrías decir a tu hijo, no existe. No. Porque no hay ningún animal que mate por placer. No hay ningún animal que mate por descargar su propia impotencia. Los animales en todo caso matan para alimentarse Para continuar o la cadena. para defenderse. Sí. Vamos a un tema musical, Jenu. Tengo un un audio. nuevo mensaje. bueno. Tengo un Dale. audio, me llegó un audio. Este es Emma. Ahí lo escuchamos. La violencia en la sociedad está creciendo, es muy notorio. Todos los años la gente, de hecho, se vuelve más intolerante y nosotros nos estamos volviendo más intolerantes también. Yo soy empleada de comercio, trabajo de cara público y todos los años noto que el nivel de impunidad con la cual se manejan las personas respecto a tu puesto de trabajo es mucho mayor. Todos los años es mayor y es muy difícil desde este lugar de cara al público. Frenar esa violencia. La gente realmente tiene mucho para descargar adentro. Entonces, cuando vienen, se descargan. La violencia está creciendo y crece y todos los años es peor, todos los años son peores los tratos. Y es muy difícil hacer algo para detenerlo. Al menos en este puesto. Sé que en el mundo se puede hacer algo, pero no sé qué más se puede hacer aparte de ser consciente. Emma trae un punto, primero que todos estamos de acuerdo que la violencia está creciendo. Y que la tenemos todos Y que la tenemos todos. interiorizada. Ahora, todos van al resultado, nos vamos a esto que decías vos hoy. ¿Qué pasa? ¿De dónde surge esa violencia o no? Y ella pone una palabra, somos intolerantes. ¿Es la tolerancia la solución a la violencia? Bueno, yo creo que la tolerancia es una palabra o una actitud que tiene muy buena prensa y que de alguna manera es resultado de un retroceso, ¿no? Porque a lo máximo que podemos aspirar es a ser tolerante. ¿Qué estamos diciendo concretamente? Que bueno, a lo sumo yo no estoy para nada satisfecho con que vos estés en mi grupo, pero te tolero. Ahora, cuando yo decido tolerarte, se podría decir, bueno, dentro de todo es una posición neutra, entre agredirte y tolerarte es mejor que te tolere, pero estoy renunciando a entenderte. Tal cual. Estoy renunciando a incorporarte en mi propio mapa mental, en mi propio sistema de creencias. Simplemente estoy dejándote afuera de mi sistema de creencias y listo, a lo sumo tomo la actitud de decir, bueno, te voy a tolerar, no te voy a expulsar, no te voy a agredir, pero tampoco vas a entrar. Sí, y aparte el tolerar también pareciera como aguantar también, porque cuando vos vas juntando... En el fondo es eso.
En el Va fondo es juntando y qué va a generar todo eso, que en algún momento explote y lo largues. exactamente. Es como que nosotros ahora tuviéramos que tolerar un gobierno que, por cierto, es enormemente violento, que no solo le ejercen sus medidas, sino que lo ejercen sus formas, insulta, agrede, levanta la apuesta todo el tiempo, trata de humillar. Ayer escuchaba que el presidente en uno de esos foros donde va a hablar y tiene a los que están ganando con este sistema aplaudiéndolo, dijo, es extraordinario este gobierno porque hace que los zurdos vivan llorando. Solo por eso ya somos un gran gobierno. O sea, que en todo caso puede ser un exabrupto, pero la esencia del pensamiento está diciendo que yo, para ser un buen gobierno, tengo que hacer daño a un sector. Tengo que lastimar a alguien, que solo por eso ya es un buen gobierno. Bien, si nosotros toleramos a este gobierno, nosotros como sociedad, si toleramos estas formas que se instalen como normales, en realidad esa tolerancia lo que nos lleva a convertirnos, a decretarnos víctimas de una sociedad injusta y de una sociedad cruel. O sea, esta chica que nos mandaba el mensaje se preguntaba al final, ¿qué podemos hacer además de tomar conciencia? Yo creo que el primer paso es tomar conciencia. Tal cual. De hecho, con este programa intentamos hacer eso. El segundo paso es darme cuenta cuál es mi papel en el problema, para empezar a incidir de manera distinta. Y el tercer paso creo que es hacerse fuertes. Y en ese sentido, yo quiero anunciar que desde Nuevas Fronteras tenemos un taller para trabajar sobre eso, sobre hacerse fuerte, que se llama Gestionar y Transitar la Crisis. O sea, que son herramientas que que nosotros queremos ayudar, que queremos brindar, porque nos parece que son útiles, pero además lo fundamentalmente útil sería reflexionar juntos, nosotros con quienes vengan al taller, con los grupos con los que podamos ir generando este tipo de conversaciones, porque creo que es ahí donde terminamos de fortalecernos. Es ahí donde empezamos a construir esa fortaleza para cuando llegue la crisis estar consolidados, sintiendo que tengo el acompañamiento, como decías vos, de gente que piensa como yo, que siente como yo y que lo hemos podido explicitar para podernos afirmar en esa actitud. Siempre decimos que al fin de a cabo todo problema implica un cambio de actitud. Todo problema que necesitamos enfrentar implica entender primero y después modificar nuestra actitud para transformar. Entonces, ahí es donde me empieza, le decíamos a esta chica, que ella dice, ¿qué podemos hacer? Ella dice tomar conciencia, y al tomar conciencia le agregamos estos otros dos pasos. Así que Emma, estás invitada al taller para que vengas así, pensamos y construimos juntos el qué hacer, ¿no? En el próximo